Me quedé de pie frente a las puertas del lugar que yo mismo había pagado, mirando con incredulidad mi propia fotografía pegada bajo las palabras: no dejarlo entrar. Los invitados desfilaban a mi lado con sus mejores galas, charlando sobre lo hermoso del día, sin darse cuenta de que el padre estaba siendo excluido de la boda de su propia hija. Sin una palabra, sin un escándalo, me di la vuelta y caminé hacia mi coche. Ellos querían que yo desapareciera. Muy pronto descubrirían lo que realmente significaba mi ausencia. 4 horas más tarde, mi teléfono comenzó a sonar. Para entonces, ya era demasiado tarde. Antes de seguir, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. El estacionamiento del salón campestre estaba a reventar. Elegantes automóviles se alineaban en hileras perfectas bajo los tilos. Aparqué y salí del coche, ajustando mi corbata. Mi corazón latía como el de un muchacho antes de un examen. Habíamos estado preparando este día durante meses, y finalmente había llegado. «Oh, mira quién está aquí», escuché una voz familiar. Era Andrew, colega de mi hija, que caminaba hacia el estacionamiento junto a su esposa. Una expresión extraña se cruzó fugazmente por sus rostros. ¿Sorpresa? ¿Incomodidad? Pero enseguida sonrieron. ¿Así que viniste después de todo?, dijo la esposa de Andrew, con un tono de entusiasmo un poco forzado. Pensé que Emma había dicho que no te sentías bien. ¿Que no me sentía bien? Reí. Es la boda de mi hija. No me la perdería por nada del mundo. Se miraron de nuevo, esta vez con una expresión más larga, como compartiendo un secreto. ¿Nervioso por entregar a la novia?, preguntó Andrew, desviando claramente el tema. Aterrorizado, admití con una sonrisa, pasándome la mano por el cabello. Solo las flores costaron 5.000, y aún temo tropezar al caminar con ella hacia el altar. Claro, las flores, murmuró su esposa, esquivando la mirada. Bueno, te ves muy bien. Cerca de la entrada vi a mi cuñada, elegante con un vestido azul marino, revisando su teléfono. Al levantar la vista y verme, su rostro se congeló apenas un instante antes de saludar con un gesto. Algo no cuadraba, pero pensé que eran simples nervios de boda. Será mejor que entre, le dije a Andrew. Tengo que comprobar que la banda esté lista. Ya sabes cómo son los músicos. Por supuesto, asintió rápidamente. Nos vemos adentro. Caminé hacia la entrada principal repasando mentalmente la lista. Flores, listo. Banda, espero que sí. El fotógrafo debería estar instalándose. El catering, mejor que esos aperitivos de cangrejo que Emma había pedido, estuvieran garantizados con el depósito que pagué la semana pasada. El lugar estaba precioso, justo como Emma lo había soñado. Telas blancas cubriendo todo, luces de hadas colgadas entre robles centenarios, una pista de baile que había costado más que mi primer coche. Cada detalle perfecto, cada gasto justificado. Era el día de mi pequeña. Entonces, un guardia de seguridad dio un paso al frente cuando me acerqué a la puerta de la ceremonia. Disculpe, señor. ¿Me permite ver su invitación? ¿Invitación?, repetí, sacando mi teléfono para mostrar el chat familiar con todos los detalles de la boda. Soy el padre de la novia. El guardia no cambió su expresión. Profesional, educado, pero inamovible. Lo siento, señor, necesito ver una invitación física. Esas son mis instrucciones. Una risa nerviosa me escapó del pecho. Aquello debía de ser un malentendido. Mire, yo he pagado todo esto. El lugar, las flores, la banda, todo. Tiene que ser un error. Señor, ¿podría acompañarnos un momento?, dijo otro guardia, señalando una mesa pequeña junto al portón donde había una carpeta abierta. Y fue entonces cuando lo vi. Mi propio rostro me devolvía la mirada desde una fotografía reciente, sujeta con un clip a lo que parecía ser una lista de invitados. Debajo, en letras mayúsculas y claras, no permitir la entrada bajo ninguna circunstancia. El mundo se volvió silencioso a mi alrededor.
El murmullo de los invitados que llegaban, la música lejana del cuarteto de cuerdas afinando, el susurro de las hojas, todo se apagó en un zumbido distante. Debe tratarse de un error, dije. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, sabía que no lo era. La foto era reciente, de la barbacoa familiar del mes pasado. Alguien había planeado esto. Lo siento, señor, respondió el guardia. Estas son nuestras instrucciones de parte de la familia de la novia. Mis manos, sorprendentemente firmes, sacaron el teléfono para marcar el número de Emma. Sonó 1, 2 veces. Papá, contestó con voz agitada, como quien corre de un lado a otro en medio del caos del gran día. Emma, cariño, parece que hubo una confusión en la entrada. La seguridad no me deja pasar. Tienen una foto mía con la orden de... Oh, eso, dijo, como si hubiese estado esperando la llamada. ¿Cómo que eso? Emma, ¿qué está pasando? Un silencio se extendió demasiado tiempo. Al fondo escuché voces llamándola, probablemente el fotógrafo pidiendo otra toma. Papá, mira, fue una decisión de grupo. Lo hablamos y pensamos que sería mejor que no vinieras. Menos drama, ¿sabes? Menos estrés para todos. El teléfono pesaba como plomo en mi mano. ¿Menos estrés? Soy tu padre. Lo sé, pero estoy muy ocupada ahora mismo. Este es mi día, ¿de acuerdo? Por favor, no lo hagas más difícil de lo que ya es. Tengo que irme. La línea se cortó. Me quedé allí un momento, mirando la pantalla, consciente de los guardias que me observaban con una mezcla de firmeza y compasión profesional. A mi alrededor, los invitados seguían entrando al recinto con sus invitaciones elegantes, riendo sobre el buen clima, comentando lo romántico del lugar. Sin decir nada más, volví a mi coche. Pero no arranqué. Me senté al volante y marqué un número familiar. Margaret, soy yo. Perdona por llamarte un sábado. Oh, hola, respondió la voz cálida de mi contadora, algo confundida. ¿Qué ocurre? ¿No deberías estar en la boda ahora mismo? Pues de eso se trata, Margaret. Estoy afuera del lugar y no me dejan entrar. Tienen mi foto en la entrada con instrucciones de no permitirme el acceso. Hubo un largo silencio. ¿Qué? ¿Cómo que no te dejan entrar? Eres el padre de la novia. Tú pagaste absolutamente todo. Lo sé, dije, recostándome en el asiento. Y pese a todo, sentí que las comisuras de mis labios se curvaban en una especie de sonrisa amarga. Sé exactamente por qué lo pagué. Esto es increíble. ¿Cómo pueden hacerte esto después de todo lo que has hecho por esa familia? La voz de Margaret se encendía en mi defensa, y esa indignación me resultaba extrañamente reconfortante. Margaret, dije en un tono bajo, tan distinto que ella enmudeció de inmediato. ¿Sí? Dime, ¿en qué estado están los pagos finales a los proveedores de hoy? Se hizo una pausa. Cuando volvió a hablar, su voz era más medida, profesional. Bueno, los anticipos ya están cubiertos, por supuesto. Los pagos finales están programados para procesarse el lunes por la mañana, como siempre. El saldo del catering, el resto del pago de la banda, la última cuota del fotógrafo, el cierre del contrato del salón. ¿Por qué lo preguntas? Solo me preguntaba, seguía sonriendo mientras hablaba. Solo me preguntaba, Margaret, continué, con la voz tan firme como el granito. Dentro de 1 hora, cuando la recepción esté en pleno apogeo, quiero que empieces a llamar a los proveedores. ¿Un cambio? Su voz se apagó, comprendiendo poco a poco las implicaciones. La mitad de la lista la tomas tú, la otra mitad la tomo yo. Catering, fotografía, administración del salón, recogida de flores, transporte, todos los que esperan recibir sus pagos finales el lunes por la mañana. Avísales que esos pagos han quedado indefinidamente pospuestos. El silencio entre nosotros se tensó como un cable a punto de romperse. Cuando Margaret volvió a hablar, apenas era un susurro. ¿Estás seguro de esto?
Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Observé a una pareja joven caminar hacia las puertas, riendo de algo, con sus invitaciones brillando bajo el sol de la tarde. Ellos habían tomado su decisión. Ahora vivirían con las consecuencias. Yo empezaré a hacer las llamadas a las 4:30, dijo al fin. Gracias, Margaret. Y escucha, cuando te pregunten el motivo, diles que contacten directamente con la familia de la novia. A las 4:47 de la tarde, sonó mi teléfono. Papá. Papá. La voz de Emma era aguda, teñida de pánico. En el fondo se escuchaban voces alteradas, alguien llorando, la música cortada a mitad de compás. Hola, cariño, dije desde mi despacho en casa, con una taza de té enfriándose a mi lado. ¿Cómo va tu día especial? ¿Qué hiciste? Gritó. Su voz era un alarido. Los del catering están empacando. El fotógrafo acaba de irse. Papá, ¿qué hiciste? Di un sorbo lento a mi té. Earl Grey, del bueno, de esos que había reservado. Simplemente informé a algunos proveedores sobre el estado de los pagos pendientes. No puedes hacer esto. No puedes arruinar mi boda porque estás teniendo una especie de berrinche. ¿Berrinche? La palabra flotó entre nosotros como humo. Y entonces lo sentí, algo frío, preciso. No era ira, ni dolor, era algo mucho más peligroso. Claridad. Emma, dije en voz baja, hace 3 horas me dijiste que esto había sido una decisión en grupo, que sería menos estresante si yo no estaba presente. Lo único que estoy haciendo es asegurarme de que tu nivel de estrés se mantenga bajo control. Esto es una locura. Estás actuando como un niño. Todos nos están mirando. La gente se está yendo. ¿La gente se está yendo? Interrumpí con genuina curiosidad. ¡Qué interesante! Me pregunto por qué será. Porque, ahora sollozaba, jadeando con tanta fuerza que apenas podía articular palabras. Porque lo estás destruyendo todo. Esto tenía que ser perfecto. Era perfecto, cariño. Cada detalle planeado, cada gasto cubierto, hasta que decidiste que yo no debía estar allí para verlo. La línea se quedó en silencio, salvo por su respiración entrecortada. Cuando volvió a hablar, su voz ya no era la de una hija desesperada, sino la de alguien endurecido, calculador. Bien. Bien. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Es eso? ¿Quieres que te devolvamos el dinero? Esto no se trata de dinero, Emma. ¿Entonces qué? ¿Qué quieres? Dejé mi taza sobre el escritorio con un gesto deliberado. Quiero que expliques a tus invitados por qué el padre de la novia no la acompañó al altar. Quiero que les hables de la foto en la puerta. Quiero que asumas tu elección. La llamada se cortó. 23 minutos después, volvió a sonar. Esta vez, era mi exesposa. ¿Qué demonios te pasa? La voz de Sandra era venenosa, cada palabra afilada como cristal. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Hola, Sandra. Espero que estés disfrutando de la recepción. No te atrevas a hablarme en ese tono. Aquí hay 300 personas viendo cómo esta familia se desmorona. Y todo porque no soportaste que no te invitaran. Me recosté en la silla, mirando por la ventana como las nubes cruzaban lentamente el cielo. ¿No me invitaron? ¿Así lo llamamos ahora? Sí. No invitado. Porque nadie te quería allí. Porque siempre lo haces todo sobre ti. Porque eres tóxico, manipulador y yo pagué todo el evento. ¿Y qué? Eso no te da derecho a secuestrar la boda. Casi me eché a reír. ¿Secuestrar? Sandra, no estoy reteniendo nada. Solo estoy ejerciendo mi derecho a retirar el apoyo económico a quienes han dejado claro que no soy bienvenido. Este era el día de Emma, su único día perfecto, y lo estás destruyendo. No, respondí con voz tan suave como la nieve cayendo. Lo destruiste tú en el momento en que pusiste mi foto en la lista de seguridad.
Yo solo me estoy asegurando de que todos entiendan lo que esa decisión realmente significaba. Ahora era ella quien lloraba. Grandes sollozos teatrales que recordaba bien de nuestro matrimonio. Estás enfermo. Estás realmente enfermo. ¿Qué clase de padre hace esto a su propia hija? El tipo de padre que está cansado de que lo traten como un simple monedero con patas. Vas a arrepentirte. Todo el mundo va a saber quién eres en realidad. Todos van a ver. ¿Van a ver qué, Sandra? ¿Que tengo dignidad? ¿Que no voy a tolerar ser humillado por mi propia familia? Van a ver que eres mezquino, vengativo. Colgué antes de que terminara la frase. La tercera llamada fue de Marcus, el líder de la banda. Su voz sonaba tensa, con esa preocupación profesional que reconocí de inmediato. Señor, nos han dicho que podría haber problemas con el pago. Se supone que debemos tocar hasta la medianoche, pero... Marcus, lo interrumpí suavemente, ¿te lo estás pasando bien en la boda? ¿Señor? ¿Yo, qué? Una pregunta simple. ¿Lo estás disfrutando? ¿La familia los está tratando bien? Hubo una pausa. Bueno, para serle sincero, ha sido un poco caótico. La novia ha estado llorando, hay algún tipo de drama familiar y la atmósfera es tensa. Muy tensa. Marcus, quiero que empaques tu equipo y te vayas ahora mismo. Pero señor, el contrato. El contrato está anulado. No habrá pago, y no quiero que tú ni tus músicos sufran lo que está pasando allí. Esto no es culpa suya. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Recoge todo y vete a casa con tu familia. Envíame la factura por las molestias. Gracias, señor. Y, por lo que vale, lo siento. No sé qué pasó entre ustedes, pero esto no se siente bien. Cuando Marcus colgó, me quedé en mi despacho, escuchando el silencio que caía con el crepúsculo. El teléfono vibraba sin cesar, mensajes entrantes, unos llenos de ira, otros de súplicas, otros de confusión. Parientes y amigos empezaban a armar el rompecabezas de lo que estaba ocurriendo. Coloqué el móvil boca abajo y fui a prepararme otra taza de té. Ellos querían que yo desapareciera. Ahora estaban aprendiendo lo que desaparecer significaba realmente. Los golpes en mi puerta comenzaron a las 9:17 de la noche fuertes, insistentes, agresivos. Para ser sincero, ya los esperaba. Cerré el libro que estaba leyendo. Marco Aurelio me parecía apropiado aquella noche y caminé hacia la entrada con pasos tranquilos. A través de la mirilla vi a Patricia, la madre del novio. El rostro enrojecido por la furia, el peinado perfecto de la boda ahora despeinado y húmedo por el sudor. Detrás de ella distinguí a dos siluetas más bajo la tenue luz del porche. Abrí la puerta y me apoyé en el marco, sin invitarlos a pasar. Lo sabía, escupió Patricia antes de que pudiera siquiera saludar. Sabía que solo ibas a traer problemas. Se lo advertí a Emma desde el principio. Le dije, ese padre tuyo arruinará todo. ¿Y alguien me escuchó? No. Buenas noches, Patricia. ¿Cómo estuvo la recepción? Pregunté con calma. Sus ojos estaban desorbitados. La máscara del rímel le corría por las mejillas como pintura de guerra. ¿La recepción? ¿Estás loco? Destruiste la boda de mi hijo. Destruiste todo. ¿Yo? Ladeé la cabeza, de verdad curioso. Qué extraño, porque hasta donde recuerdo, ni siquiera me permitieron entrar a la propiedad. Ni se te ocurra. Ni se te ocurra pararte ahí fingiendo inocencia. Chilló, la voz quebrándose de rabia. ¿Por qué no pudiste simplemente aceptarlo? Quedarte en casa tranquilamente. ¿Por qué siempre tienes que hacerlo todo sobre ti? Sentí de nuevo esa calma fría, como una armadura que me envolvía. Patricia, ¿en qué momento exactamente hice algo sobre mí? En todas las cenas familiares, en cada fiesta, cada vez que intentamos tener una conversación normal, tú siempre... ¿Yo siempre qué? La interrumpí. ¿Pagar por ello? La dejó sin palabras. Tengo curiosidad.
Patricia. En los 3 años que Emma y Derek han estado juntos, ¿cuántas de esas cenas familiares pagaste tú? ¿Cuántas reuniones de Navidad, cumpleaños, aniversarios, escapadas de fin de semana? Abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Déjame ayudarte con las matemáticas, continué con voz suave y firme. 0. La respuesta es 0. Pero según tú, el que hace todo sobre sí mismo, soy yo. El dinero no lo es todo, murmuró al fin. Tienes toda la razón. El dinero no lo es todo. Pero el respeto sí significa algo. La decencia humana básica significa algo. No ser tratado como un paria en la boda de tu propia hija, eso definitivamente significa algo. Una de las figuras dio un paso al frente. Era Michelle, la hermana de Derek. Tío Robert, tienes que entender que esto no fue personal. Emma solo trataba de evitar drama. ¿Drama? Repetí la palabra lentamente, saboreándola. Michelle, explícame, ¿qué clase de drama iba a causar? ¿Iba a interrumpir la ceremonia? ¿Provocar una pelea? ¿Montar un escándalo? Bueno, no, pero... Entonces, ¿qué drama estaban evitando? ¿Mi presencia? ¿Verme caminar junto a mi hija hacia el altar? ¿El riesgo de que alguien recordara quién hizo posible esta boda en primer lugar? Patricia recuperó la voz, venenosa y temblorosa. ¿Tú crees que el dinero te da derecho a controlar todo? ¿Crees que porque pagas, la gente te pertenece? Algo candente brilló detrás de mis ojos, pero mantuve el tono nivelado. Patricia, quiero que pienses muy bien en lo que acabas de decir. Quiero que recuerdes la última vez que le pedí algo a Emma. La última vez que exigí que hiciera algo porque yo lo pagué. La última vez que usé el dinero para manipular a alguien de esta familia. Silencio. ¿Sigues pensando? Te ayudo, la respuesta es nunca. Pero hoy, cuando tu familia decidió que yo no era bienvenido en un evento que yo financié, ¿qué pensabas que iba a pasar? ¿Que sonreiría y seguiría pagando? ¿Que enviaría mis saludos junto con un cheque? Estás destruyendo sus vidas, gritó Patricia. Ya los llaman los acreedores, el salón amenaza con demandar. Los estás arruinando. No estoy arruinando a nadie, respondí en voz baja. Solo dejé de habilitar a personas que me tratan como basura. Y eso es muy distinto. Michelle lloraba ahora. Lágrimas silenciosas que la hacían parecer más joven. Pero te quieren. Emma te quiere. Solo estaba asustada. ¿Asustada de qué? De que te decepcionaras. De que juzgaras sus decisiones. De que intentaras tomar el control como siempre. Se mordió la lengua, pero ya era tarde. ¿Como siempre qué, Michelle? Nada. No quise decir. Termina la frase. ¿Como siempre tomo el control? ¿Es eso lo que piensas? ¿Que pagar tu universidad fue tomar el control? ¿Qué hay de cuando avalé el préstamo del coche de Derek, cuando ningún banco se atrevía? ¿O cuando les di el dinero para la entrada de la casa? ¿Eso también fue tomar el control? El porche quedó en silencio, excepto por la respiración entrecortada de Patricia. ¿Quieren saber qué es realmente tomar el control? Proseguí. Tomar el control es decidir quién puede y quién no puede asistir a una boda, sin consultar con la persona que la hizo posible. Tomar el control es poner la foto de alguien en una lista negra de seguridad. Tomar el control es esperar generosidad continua de alguien al que acabas de humillar públicamente. Me eché hacia atrás y empecé a cerrar la puerta. «Espera». Patricia se abalanzó hacia adelante. «Espera, por favor. Podemos arreglar esto. Podemos llegar a un acuerdo. No dejes que el orgullo destruya a esta familia». Me detuve y la miré a través de la rendija. «Patricia, mi orgullo no es lo que está destruyendo a esta familia. Mi orgullo es lo único que me queda». La puerta se cerró con un clic definitivo. El domingo por la mañana desperté con 17 llamadas perdidas y 43 mensajes sin leer.
Pero fue la notificación de Facebook lo que me hizo tomar el café primero. Emma había publicado a las 7:47 de la mañana. Me parte el corazón compartir que lo que debía ser el día más feliz de mi vida fue arruinado por alguien que se suponía debía amarme y apoyarme. Cuando no puedes soportar no ser el centro de atención por un día, cuando estás dispuesto a sabotear la boda de tu propia hija por despecho, no hay palabras. Los proveedores se marcharon. La recepción terminó antes de tiempo. Todo porque una persona no pudo respetar los límites. Estoy devastada, pero también libre. Libre de la manipulación. Libre del chantaje emocional. Libre del amor condicionado. A todos los que se quedaron y nos ayudaron a rescatar lo que pudimos de la noche, gracias. Ustedes me mostraron lo que significa la verdadera familia. La publicación tenía 247 me gusta y 89 comentarios. Fui deslizándome entre ellos mientras bebía café, viendo cómo la narrativa se formaba en tiempo real. Dios mío, Emma, lo siento tanto. Algunas personas son simplemente tóxicas. Estás mejor sin ese tipo de negatividad en tu vida. ¿Qué clase de padre hace eso a su propia hija? Oraciones por ti, querida. Los narcisistas no soportan no ser el centro de atención. Pero más abajo, entre los comentarios, aparecían otros. Espera, ¿no fue tu padre quien pagó toda la boda? ¿Por qué no lo invitaron? Esto no tiene sentido. Si era tan terrible, ¿por qué aceptaron su dinero? Definitivamente hay más en esta historia. Y allí, entre tantas voces, apareció la de mi hermana Claire. Bendita sea. Emma, te quiero, pero esta no es toda la verdad. Tu padre merece algo mejor que esto. Dejé el teléfono a un lado y me preparé un desayuno como Dios manda. Huevos benedictinos, una receta que aprendí durante mi matrimonio y perfeccioné tras mi divorcio. Mientras batía con paciencia la salsa holandesa, pensé en las narrativas, en la percepción, en las historias que nos contamos a nosotros mismos y en las que los demás cuentan sobre nosotros. Al mediodía ya habían llamado 3 familiares más, queriendo escuchar mi versión de lo ocurrido. Para la tarde, la publicación de Emma tenía el doble de comentarios y la marea empezaba a cambiar. La verdad, descubrí, siempre encuentra la manera de salir a flote. Solo hace falta paciencia. Y paciencia, precisamente, era algo que yo había practicado durante años. El martes por la mañana ya era tendencia en Twitter local. #Wedding Drama era el hashtag de moda. Y, al parecer, yo era el villano de la semana. La bloguera de estilo de vida más conocida de la ciudad, Jennifer Matthews, había tomado la historia de Emma y la había hecho viral con un artículo titulado «Cuando el amor familiar viene con condiciones, el desgarrador día de boda de una novia». La sección de comentarios era un campo de batalla. Este padre es claramente un narcisista que arruinó la boda de su propia hija. Imagínense ser tan arrogante como para creer que pagar por algo te da derecho sobre las personas. Emma es tan valiente por compartir esto. El abuso financiero es real. Espero que lo corte de su vida para siempre. Los padres tóxicos no cambian. Leí cada uno mientras bebía mi café de la mañana, tomando notas. La narrativa se estaba cristalizando exactamente como lo había previsto. Emma era la víctima, yo el monstruo, y todo el mundo tenía una opinión. Pero enterradas en los comentarios, pequeñas pero insistentes, aparecían preguntas. Si él era tan terrible, ¿por qué lo dejaron pagar por todo? Esto no cuadra. Mi papá pagó mi boda y tuvo el asiento de honor. Esto parece demasiado extremo. Por la tarde, me llamó el noticiero del Canal 7. Drama de boda se vuelve viral era aparentemente material suficiente para el noticiero de las 5. Rechacé la entrevista con educación, pero hice una nota mental, la historia ya estaba traspasando las redes sociales. Emma, sin embargo, no tenía reparos con la publicidad. Esa misma noche apareció en 2 segmentos de noticias locales, siempre con Derek a su lado, los dos con el gesto adecuadamente devastado. Mi padre siempre ha sido controlador,
le dijo a la reportera Sarah Chen, secándose los ojos con un pañuelo. Pensamos que si poníamos este único límite, tal vez lo respetaría. Pero cuando el amor de alguien depende de salirse siempre con la suya. Derek asintió con solemnidad, su brazo protector sobre los hombros de Emma. Solo queremos empezar nuestro matrimonio sin influencias tóxicas. Emma merece algo mejor que la manipulación emocional. Apagué el televisor y tomé el teléfono. Era hora de hacer algunas llamadas propias. La primera fue a mi abogado, Michael Harrison. He estado siguiendo la cobertura de las noticias, me dijo antes de que yo pudiera hablar. Una situación interesante. Interesante es una forma de ponerlo. Michael, necesito que indagues un poco. Registros financieros, solicitudes de crédito, cualquier cosa que pueda arrojar luz sobre las actividades recientes de la joven pareja. ¿Qué buscas exactamente? Quiero saber si hubo algo más que simple crueldad detrás de su decisión de excluirme. Algo me dice que hay más en esta historia. Veré qué puedo encontrar. Mientras tanto, ¿has considerado responder públicamente? Todavía no. Deja que sigan cavando un poco más hondo. La segunda llamada fue para Marcus, el líder de la banda que se había marchado temprano el sábado por la noche. Señor, espero que no le moleste que lo diga, pero todo esto me ha estado rondando la cabeza toda la semana, confesó Marcus. Llevo 12 años en este negocio y jamás había visto algo como lo que pasó en esa boda. ¿Qué quieres decir? La forma en que hablaron de usted después de que se fue, las cosas que decían, no encajaban con el trato que le dieron antes. Recuerdo las reuniones de planificación. Usted era respetuoso, generoso, fácil de tratar. Pero esa noche, después de que empezó el caos, lo pintaban como un monstruo. ¿Qué decían exactamente? La suegra de la novia, esa tal Patricia, les decía a todos que usted llevaba semanas amenazándolos. Que exigía controlar cada detalle de la boda. Que había estado maltratando emocionalmente a la novia. Pero, señor, yo vi los documentos de planificación. Su nombre estaba en todo como contacto y fuente de pago. Sí, pero todas las decisiones estaban firmadas por la propia Emma y Derek. Apreté el teléfono con fuerza. Marcus, ¿estarías dispuesto a dar una declaración sobre lo que viste si llegara a necesitarlo? Sí, señor. Lo que le hicieron no estuvo bien. El miércoles hubo más cobertura mediática y una llamada inesperada de Linda, la hermana de mi exesposa. Robert, necesito decirte algo. Su voz temblaba, nerviosa. Sobre lo que realmente pasó antes de la boda. Dejé el periódico a un lado. Te escucho. El martes pasado estuve en casa de Sandra. Emma y Derek también estaban allí, junto con Patricia y su marido. Estaban planeando algo. ¿Planeando qué? Tenían documentos de un préstamo. Robert, Derek fue aprobado para un préstamo de negocios bastante grande, algo sobre abrir una consultora. Pero el banco quería garantías adicionales o un cofirmante con bienes importantes. Las piezas empezaron a encajar en mi mente como los engranajes de una cerradura. Contaban con que tú firmaras como aval después de dejarte volver, continuó Linda, su voz ganando fuerza conforme encontraba valor. Robert, nunca planearon mantenerte fuera para siempre. Esto era manipulación psicológica. ¿Qué quieres decir? Patricia lo explicaba como si fuera una estrategia perfecta. Primero hacerte sentir rechazado y culpable. Luego, cuando volvieras arrastrándote a pedir perdón, aceptarías cualquier cosa con tal de probar tu amor por Emma. Va a estar tan desesperado por volver a ganarse a Emma, decía Patricia, que firmará lo que le pongamos delante. Al fin y al cabo, es para el futuro de su hija. El silencio se estiró entre nosotros mientras la imagen completa tomaba forma en mi mente. Ellos esperaban que suplicaras. Que te derrumbaras, siguió Linda. Emma decía que siempre cedes cuando llora. Que no soportas estar fuera de su vida. Calculaban que un par de días llamando y rogando serían suficientes. Después Derek, con toda su generosidad,
convencería a Emma de perdonarte. Tú estarías tan agradecido de volver a la familia que firmar el préstamo parecería un precio pequeño. Tragué saliva. ¿Y si eso no funcionaba? Tenían un plan B. Lo del poder notarial, solo en caso de que no cedieras lo bastante rápido. Patricia decía que te darían máximo 2 semanas antes de pasar a medidas más serias de intervención. La habitación se volvió muy silenciosa a mi alrededor. Afuera, en el parque de la esquina, escuchaba a los niños jugar, sus risas limpias e inocentes flotando en el aire otoñal. Linda, pregunté finalmente, ¿por qué me cuentas esto ahora? Robert, dijo Linda en un susurro, lo que te hicieron en la boda no tuvo nada que ver con proteger a Emma del drama. Se trataba de eliminar testigos. No querían que estuvieras allí porque no querían a nadie que pudiera cuestionar su versión más adelante. La versión sobre tu estado mental, sobre tu supuesta incapacidad para tomar decisiones financieras, sobre la necesidad de una intervención familiar. Su voz se quebró aún más. Robert, estaban planeando que te declararan incompetente. Esa misma noche me senté frente al ordenador y abrí un nuevo documento. Si Emma quería controlar la narrativa, era hora de que aprendiera cómo se cuenta una historia de verdad. Empecé a escribir una carta abierta a mi comunidad. Mi nombre es Robert Henderson y soy el padre que arruinó la boda de su hija. Ya han escuchado la versión de Emma y han sacado sus conclusiones. No los culpo. Su relato es convincente y ella sabe contarlo bien. Pero hay cosas que no han oído, documentos que no han visto y preguntas que merecen respuesta. Primero, déjenme compartir algunos hechos. En los últimos 3 años he contribuido con aproximadamente $127,000 al estilo de vida de mi hija y su esposo. Esto incluye no solo los $43,000 de la boda, sino también los $35,000 del pago inicial de su casa, los $28,000 del préstamo del coche de Derek en el que firmé como aval, los $15,000 de los préstamos estudiantiles de Emma y muchos otros préstamos menores que nunca fueron devueltos. Menciono estas cifras no para avergonzarlos, sino para dar contexto. Esto no fue el comportamiento de un padre controlador o manipulador. Esto fue amor. Amor generoso, quizás ingenuo, pero innegablemente amor. Ahora déjenme contarles lo que pasó el sábado 14 de octubre, desde mi perspectiva. Escribí durante 3 horas, detallando cada aspecto con precisión quirúrgica, la foto en la entrada, las llamadas a los proveedores, las verdaderas razones detrás de su decisión de excluirme y finalmente lo que Linda me había revelado sobre los préstamos y el plan del poder notarial. Cuando terminé, lo revisé 2 veces, comprobando datos, moderando emociones, asegurándome de que cada palabra fuese defendible. Luego lo publiqué en Facebook, envié copias a los noticieros locales y lo remití directamente a Jennifer Matthews, la bloguera que había iniciado todo este circo mediático. A la mañana siguiente, el hashtag #WeddingDrama tenía un tono muy diferente. La verdad, como había aprendido hacía tiempo, no siempre gana de inmediato, pero siempre encuentra la manera de salir a la superficie cuando se tiene la paciencia suficiente para esperar. El estudio del Canal 7 era más pequeño de lo que imaginaba, pero las cámaras hacían que todo pareciera más grande, más significativo. Sarah Chen, la misma reportera que había entrevistado a Emma esa semana, se sentó frente a mí con un montón de documentos sobre la mesa. Señor Henderson, gracias por aceptar hablar con nosotros. La historia de su hija ha conmovido a miles de personas en redes sociales. ¿Qué quiere que nuestros televidentes sepan? Metí la mano en la carpeta a mi lado y saqué el primer estado de cuenta bancario. Quiero que conozcan la verdad, Sarah. Y traje pruebas. La cámara hizo un zoom mientras yo colocaba los documentos con precisión meticulosa, como si fueran pruebas en un juicio, que de alguna forma lo eran. Esta es una transferencia de $43,000 al Millbrook Country Club por el alquiler del lugar y el catering de la boda. Fecha, 15 de septiembre. Este es el pago al cuarteto Harmony Strings, $3,500. Aquí está el depósito del fotógrafo, $2,500. Las flores, la tarta, el transporte, todo. Sarah se inclinó hacia adelante, revisando los documentos. ¿Y su hija lo autorizó a hacer estos pagos? No lo autorizó,
respondí. Me lo rogó. Le pasé mi teléfono, abierto en una cadena de mensajes. Aquí está Emma el 12 de agosto, pidiéndome que la ayudara con el depósito del lugar porque sus ahorros no alcanzaban. Y aquí está Derek, el 20 de agosto, preguntando por el pago de la banda porque ese mes iban justos. La reportera leyó los mensajes. Su máscara profesional se resquebrajaba ligeramente. Señor Henderson, en las declaraciones públicas de su hija, ella lo ha descrito como controlador y manipulador. ¿Cómo responde a eso? Sentí esa calma fría recorrerme de nuevo. Sara, quiero que mire otra vez esos estados de cuenta. Mire las fechas, los montos, la frecuencia. Si yo hubiese intentado controlar a Emma y a Derek, ¿no habría controlado realmente algo? ¿No habría puesto condiciones, exigencias? ¿Dónde están mis requisitos, mis ultimátums? ¿Qué quiere decir? Quiero decir que me muestren una sola instancia, un solo correo, un solo mensaje, un solo testigo donde yo haya usado el dinero para obligar a mi hija a hacer algo. Muéstrenme donde dije, haz esto o no pago aquello. Porque lo he buscado, y no existe. Saqué otra carpeta. Lo que sí existe es esto: 3 años de apoyo financiero incondicional. Pagos del coche cuando el crédito de Derek estaba por los suelos. Ayuda con los préstamos estudiantiles cuando Emma se quedó sin trabajo. Dinero para la compra semanal cuando estaban entre sueldos. Regalos de Navidad, fiestas de cumpleaños, fondos para vacaciones. Todo dado libremente, sin condiciones, sin contratos, sin amenazas. Sara tomaba notas ahora, sus instintos periodísticos encendidos. Entonces, cuando su hija dice que usted ejerce abuso financiero. Me gustaría que definiera ese término. Porque, desde donde yo lo veo, abuso financiero sería amenazar con cortar la ayuda a menos que cumplan con tus demandas. Sería usar el dinero para controlar la conducta de alguien. Yo hice lo contrario, di sin pedir nada a cambio. Abrí la última carpeta. Excepto, al parecer, un mínimo de respeto humano básico. Los documentos dentro eran diferentes. Correos impresos, capturas de pantalla, registros telefónicos. Estas son comunicaciones entre Emma, Derek y los proveedores en las semanas previas a la ceremonia. ¿Nota algo interesante? Sara las revisó, arqueando las cejas. Están haciendo cambios en los contratos sin consultarlo a usted. Exacto. Me borraron de todo. La información de contacto, la autorización de pagos, hasta la cortesía mínima de mantenerme informado de mis propios compromisos financieros. Señalé un pasaje resaltado. Aquí, Derek le dice al fotógrafo que no se preocupe por obtener mi aprobación para la lista de tomas porque ya no estoy realmente involucrado en la planificación. Pero usted seguía pagando absolutamente todo. Cada centavo. Hasta la mañana de la boda, cuando descubrí que no era bienvenido en el evento que yo mismo había financiado. Sara dejó los documentos sobre la mesa y miró directamente a la cámara. Para quienes recién se unen, estamos hablando con Robert Henderson, el padre al que le prohibieron la entrada a la boda de su hija el sábado pasado. El señor Henderson nos ha mostrado pruebas financieras extensas que demuestran que él pagó por la boda, pero su hija y su familia sostienen que fue excluido por el bienestar emocional de todos. ¿Cómo responde a eso? Me recosté en la silla, sintiendo el peso de cada decisión que me había traído hasta este momento. Sara, dije con voz firme, quiero que sus televidentes imaginen algo. Imaginen esto, dije mirando a la cámara. Pasan 3 años ayudando a su hija y a su pareja a construir sus vidas. Nunca piden que les devuelvan nada, nunca exigen gratitud, nunca condicionan la ayuda. Y un día llegan a un evento que ustedes mismos han financiado, solo para encontrar su fotografía en la puerta de seguridad con la orden de no dejarlos entrar. Mi voz permanecía serena, pero sabía que la cámara captaba algo en mis ojos. No era ira. No era dolor. Era algo mucho más peligroso, resolución. ¿Qué les diría eso sobre cómo esas personas los ven realmente? No como familia. Ni siquiera como seres humanos dignos de una cortesía básica. ¿Saben cómo los ven?
como una cartera, como un recurso que se usa y luego se desecha. Respiré hondo antes de concluir. Y cuando descubrí esto, tomé una decisión muy simple. Si no soy bienvenido en la fiesta, no necesito pagar la fiesta. No es venganza, Sara. Es respeto propio. La entrevista se transmitió a las 6 de la tarde. Para las 8:30, mi timbre sonaba como una alarma. A través de la mirilla los vi a todos. Emma, Derek, Patricia, Sandra, incluso el padre de Derek, a quien apenas había visto un par de veces en 3 años. Se apretaban en mi porche como refugiados huyendo de una tormenta. Abrí la puerta, pero no los invité a entrar. «Papá, tenemos que hablar», dijo Emma, con el rostro manchado por el llanto y la voz rota. Detrás de ella, los demás se removían nerviosos, una delegación de desesperados. «Hola, Emma. ¿Cómo recibieron la entrevista? Por favor, ¿podemos entrar? Podemos arreglar esto. Podemos solucionarlo». Me apoyé contra el marco, observando sus rostros. Patricia parecía haber envejecido 5 años en 5 días. Sandra no podía sostenerme la mirada. Derek sudaba a pesar del aire fresco de la noche. ¿Arreglar qué exactamente? Todo. La voz de Emma se quebraba. Las publicaciones, las entrevistas, todo este desastre. Papá, borraré todo. Publicaré una disculpa. Diré que fue un malentendido. ¿Un malentendido? Repetí lentamente. Sí, estábamos estresados. Organizar una boda es una locura. Cometimos errores. Emma. Mi voz cortó su divagación como un cuchillo de hielo. ¿Quién decidió poner mi foto en la puerta de seguridad? Silencio. Una pregunta sencilla. ¿De quién fue la idea? Ella miró a Derek, luego a Patricia, luego bajó los ojos al suelo. Fue una decisión de grupo. Una decisión de grupo. ¿Y quién tomó mi foto de la barbacoa familiar para convertirla en una advertencia de seguridad? Papá, ¿realmente importa eso? Estamos aquí para... Responde a la pregunta. Derek dio un paso al frente, pálido pero decidido. Yo lo hice. Tomé la foto y mandé imprimirla. Asentí despacio. Gracias por tu honestidad, Derek. Ahora, Emma, ¿de quién fue la idea de las solicitudes de préstamo que requerían mi firma como aval? El color desapareció de su rostro. ¿Cómo supiste? ¿De quién fue la idea? Papá, podemos explicarlo. Íbamos a hablar contigo después de la boda, cuando todos estuvieran felices y emocionales y agradecidos y maleables. Los miré uno por uno. Querían que yo estuviera roto primero. Humillado. Desesperado por volver a ganarme su favor. Así firmaría cualquier cosa, ¿verdad? Por el futuro de mi hija. Patricia encontró su voz, temblorosa y suplicante. Robert, tienes que entenderlo, nunca quisimos que llegara tan lejos. Era solo estrategia. ¿Estrategia? La palabra me supo amarga. Explícame, Patricia, la estrategia. Paso 1. Humillar públicamente al hombre que paga la boda de tu hijo. Paso 2. Esperar a que se arrastre. Paso 3. Explotar su desesperación. ¿Es más o menos así? No se suponía que terminara así. Emma sollozaba ahora, con grandes espasmos que apenas le dejaban hablar. Se suponía que me llamarías. Que estarías molesto, preguntando qué habías hecho mal. Entonces podríamos haberlo arreglado y te habrías sentido tan culpable que, cuando Derek te explicara lo del préstamo del negocio, yo habría firmado sin leer los términos. Es por nuestro futuro. Por tus nietos. Papá, el negocio de Derek podría sostenernos durante décadas, pero necesitamos capital inicial y los bancos piden garantías, y tú eres el único que... ¿El único que qué, Emma? ¿El único que los ama lo suficiente como para ser usado? ¿El único lo bastante estúpido para firmar documentos financieros estando emocionalmente manipulado? Ella hiperventilaba, aferrada al brazo de Derek. Por favor, papá. Por favor.
Nos estamos ahogando. El banco canceló la preaprobación al ver la cobertura en las noticias. Los proveedores de la boda amenazan con demandar. La compañía hipotecaria de Patricia hace preguntas porque ella firmó como coaval en nuestra casa y ahora temen por su solvencia. ¡Basta! Mi voz fue baja, pero cortó su pánico como una hoja afilada. Emma, mírame. Levantó su rostro empapado de lágrimas. Por un instante vi a la niña que solía acurrucarse en mi regazo tras una pesadilla. Quiero que entiendas algo, dije suavemente. El hombre que habría resuelto esto por ti, que lo habría hecho desaparecer con una llamada y un cheque, murió el sábado pasado por la mañana, cuando vio su propia cara en una lista negra de seguridad. Papá, por favor. La persona que está aquí ahora es distinta. Es alguien que ha aprendido que el amor sin respeto no es amor en absoluto. Es explotación. Retrocedí y empecé a cerrar la puerta. Espera. Derek se lanzó hacia adelante, la desesperación volviéndolo atrevido. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Una disculpa? Dinos qué quieres. Me detuve, observando a ese hombre que me había arrebatado a mi hija, que había ayudado a planear mi humillación y que ahora sudaba mientras veía cómo su futuro cuidadosamente construido se derrumbaba. Derek, no quiero nada de ti. Ese es el punto. Por primera vez en 3 años, no quiero absolutamente nada de ninguno de ustedes. Pero somos familia, gritó Emma. No, dije en voz baja. La familia no pone fotos de los suyos en listas negras de seguridad. La familia no trama campañas de manipulación psicológica. La familia no trata el amor como si fuera una transacción comercial. Los miré a todos por última vez. Querían que me fuera, ¿recuerdan? Consideren cumplido su deseo. La puerta se cerró con un clic suave y apagué la luz del porche. Detrás de mí, la casa permanecía tranquila. Y era mía. Haz clic en el recuadro de la izquierda para escuchar la siguiente historia. Y como siempre, gracias por vernos.